¿Y si la cultura que consumes todos los días no estuviera hecha para entretenerte, sino para impedir que pienses? Esta fue la sospecha que marcó para siempre la vida de Theodor Adorno. Adorno identificó algo inquietante. La cultura de masas opera con la misma lógica que los sistemas totalitarios. Ambos moldean la conciencia. Uno usa violencia explícita. El otro usa entusiasmo, música y distracciones interminables. Cambian las herramientas, pero la finalidad es la misma: neutralizar la capacidad de pensar. Durante el ascenso del nazismo, Adorno trabajaba en el Instituto de Investigación Social de Frankfurt. Forzado al exilio en Estados Unidos, encontró un escenario distinto, pero un mecanismo idéntico. Sin campos de concentración, Hollywood producía otro tipo de sometimiento. No disciplinaba cuerpos, adormecía mentes. Lo que parecía diversidad era una fachada. Películas, canciones, series y modas reproducían estructuras calcadas. Ofrecían infinitas opciones para ocultar una verdad simple. La elección estaba programada. Creías decidir, pero el guión ya estaba escrito. A esto Adorno lo llamó industria cultural. No generaba reflexión, generaba conformidad. El entretenimiento se volvió una forma de obediencia dulce, una distracción tan seductora que hacía desaparecer el impulso de cuestionar. Junto con Max Horkheimer, Adorno cristalizó esta intuición en la dialéctica del esclarecimiento. Su conclusión es devastadora. No perdimos la libertad, perdimos la capacidad de reconocer cuando la estamos entregando. Adorno, como filósofo formado en la gran tradición alemana, desde Kant hasta Hegel, enfrentaba una pregunta imposible de eludir. ¿Puede la filosofía simplemente continuar después del Holocausto como si nada hubiera pasado? Si la civilización europea, con toda su cultura, su filosofía, su música sublime, había permitido los campos de concentración, entonces algo fundamental necesitaba repensarse. No podías retomar los debates filosóficos donde los habías dejado porque la catástrofe histórica exigía examinar los fundamentos mismos del pensamiento occidental. Hitler impuso un nuevo imperativo categórico según la formulación provocativa de Adorno. Cuando Kant estableció su imperativo en el siglo XVIII, propuso principio moral universal, donde actúas de tal modo que la máxima de tu voluntad pueda valer como ley universal. Pero después de los campos de concentración, este imperativo resulta abstracto. Se propone algo más básico y urgente: orientar pensamiento y acción para que Auschwitz no se repita, para que nada semejante vuelva a ocurrir jamás. Este imperativo no es opcional, ni se deriva de principios filosóficos previos. Se impone desde el sufrimiento extremo como exigencia absoluta que toda reflexión posterior debe respetar. Aquí radica la tesis más provocativa. Auschwitz no fue evento irracional que irrumpió desde fuera de la civilización occidental, sino culminación lógica, esclarecimiento cuando se convierte en barbarie. La misma racionalidad que organizó la ciencia moderna, que desarrolló la tecnología, que prometió progreso mediante la razón. Esta racionalidad, cuando se absolutiza y se dirige solo hacia la eficiencia técnica, puede organizar el horror con precisión industrial. Entonces los campos no contradicen la ilustración, sino que realizan cierta lógica ilustrada llevada a su extremo. No es excepción, sino consecuencia. El sufrimiento extremo fundamenta éticamente toda filosofía posterior, porque revela con claridad insoportable lo que nunca debió ser. No necesitas argumentos filosóficos complejos para saber que el dolor del inocente es absolutamente malo. El grito del que sufre es fundamento ético más sólido que cualquier principio abstracto. Este materialismo parte del cuerpo que siente dolor,
no de ideas puras sobre el bien. Entonces la ética después del Holocausto no puede flotar en abstracciones kantianas sobre el deber, sino que debe anclar en el momento somático del sufrimiento que clama por cese. El momento corporal recuerda al conocimiento que el sufrimiento no debe ser. Contra toda la tradición idealista que había privilegiado el espíritu sobre el cuerpo, se insiste en que el cuerpo que sufre tiene prioridad filosófica. Cuando piensas abstractamente, puedes perder contacto con la realidad del dolor, pero el cuerpo no permite olvido. El hambre, el frío, el dolor físico son materialidad que no se disuelve en conceptos. Este momento somático es correctivo permanente contra las huidas idealistas que construyen sistemas perfectos, ignorando el sufrimiento real de seres concretos. Pensar después de Auschwitz exige que la filosofía confronte su propia culpa histórica. La pregunta incómoda es ineludible. ¿Qué responsabilidad tiene la filosofía europea en lo sucedido? La cultura alemana más refinada no impidió la barbarie, sino que frecuentemente la acompañó sin conflicto. Las bibliotecas guardaban a Goethe y Kant mientras ocurrían las atrocidades. Entonces la alta cultura no es garantía de humanidad. Puede coexistir perfectamente con la crueldad más extrema. Esta constatación destroza ilusiones consoladoras sobre el poder civilizador del arte y la filosofía. La filosofía contribuyó al desastre mediante su tendencia a sistemas totalizadores que subsumen lo particular bajo lo universal. Cuando Hegel construyó su sistema, donde toda negatividad se resuelve finalmente en síntesis superior, donde el sufrimiento individual es momento necesario del desarrollo del espíritu absoluto, preparó mentalidad que puede justificar el sacrificio de individuos concretos por supuestos fines históricos superiores. Se ve conexión entre filosofía de la identidad que elimina diferencias mediante síntesis y totalitarismo político que elimina diferencias mediante violencia sistemática. Surge entonces exigencia radical. La filosofía debe renunciar a pretensiones de sistemas cerrados que explican todo armonizando las contradicciones. Debe mantenerse en tensión permanente, reconociendo lo que no puede reconciliar. Debe dar voz a lo que los sistemas suprimen. El sufrimiento del individuo particular que no se disuelve en ninguna totalidad. Esta será la base de lo que se llamará dialéctica negativa. Pensamiento que mantiene la negatividad sin resolverla en positividad consoladora. Filosofía que rechaza el consuelo fácil de las reconciliaciones prematuras. La exigencia de pensar después de Auschwitz no es tarea que se cumple una vez y se termina. Es imperativo permanente que debe guiar cada reflexión filosófica posterior. Cualquier pensamiento que pretenda validez debe pasar por esta prueba. ¿Contribuye a impedir que el horror se repita o facilita su retorno? Esta pregunta radical pone toda la tradición filosófica occidental bajo sospecha. Obliga a revisar cada concepto, cada sistema, cada pretensión de verdad desde la perspectiva del sufrimiento extremo que reveló la fragilidad de todas las certezas civilizatorias. Durante el exilio estadounidense, Horkheimer y Adorno escribieron juntos un libro que invertía la narrativa optimista del progreso occidental. Dialéctica del Esclarecimiento apareció en 1947 cuando el mundo intentaba comprender cómo la civilización europea había producido el horror nazi. La tesis central era escandalosa para muchos. La razón ilustrada que prometía liberar a la humanidad del mito, de la superstición, de la ignorancia. Esta razón emancipadora contenía desde el inicio semillas de nueva barbarie. No fracasó por debilidad externa, sino que su lógica interna, cuando se desarrolla completamente, reproduce estructuras míticas bajo forma aparentemente racional. La Ilustración del siglo XVIII había proclamado que la razón desencantaría el mundo, eliminando el miedo supersticioso. Kant escribió que la Ilustración es la salida del hombre de su minoría de edad autoimpuesta.
Atrévete a saber, ten coraje de usar tu propia razón. Pero, ¿qué tipo de razón triunfó realmente en la modernidad? Una razón que identifica saber con poder, que busca dominar la naturaleza mediante conocimiento técnico, que reduce todo a objeto manipulable según fines de eficiencia. Entonces el esclarecimiento no solo libera, sino que también identifica razón con dominación de la naturaleza externa y de la naturaleza interna del ser humano. Odiseo aparece como figura clave en este análisis del nacimiento de la racionalidad occidental. ¿Por qué un héroe de la antigüedad griega es central para comprender la modernidad? Porque representa el prototipo del sujeto burgués que usa la astucia racional para sobrevivir. Cuando Odiseo se ata al mástil para escuchar el canto de las sirenas, sin sucumbir a su atracción mortal, cuando engaña al cíclope Polifemo diciéndole que se llama nadie, estas astucias muestran razón instrumental en acción. Sacrifica el deseo inmediato, el placer directo, para conservar la vida mediante cálculo estratégico. Odiseo representa la astucia que ya es razón instrumental sacrificial. Domina sus propios impulsos como domina las fuerzas naturales externas mediante estrategias. Este autosacrificio del sujeto que renuncia a satisfacciones inmediatas para preservarse a largo plazo es estructura fundamental de la civilización occidental. El burgués capitalista que acumula en lugar de disfrutar, que calcula en lugar de vivir espontáneamente, es heredero directo de Odiseo. La razón se convierte en instrumento de autoconservación mediante dominio sistemático. La Ilustración prometía libertad mediante conocimiento, pero genera nueva mitología técnica donde la ciencia y la tecnología se vuelven fetiches adorados acríticamente. El progreso técnico se convierte en valor absoluto que no se cuestiona. La sociedad se organiza según imperativos de eficiencia productiva, tratando a los humanos como recursos administrables. Esta racionalización total es nueva forma de encantamiento. En lugar de adorar dioses antiguos, adoras la máquina, la productividad, el crecimiento económico como si fueran fuerzas naturales inevitables en lugar de construcciones sociales. El nazismo no es excepción irracional, sino consecuencia de la lógica del esclarecimiento, según este análisis controversial. Cuando la razón se reduce a pura instrumentalidad sin reflexión sobre fines, cuando la eficiencia técnica se absolutiza, cuando los seres humanos se tratan como objetos administrables, el campo de concentración organizado con eficiencia industrial no es salto hacia la irracionalidad, sino aplicación coherente de racionalidad instrumental. Los burócratas nazis no fueron primitivos y racionales, sino administradores eficientes que aplicaron métodos modernos de gestión al horror sistemático. El antisemitismo tiene raíces en la lógica misma de la civilización occidental, según este análisis. Los judíos fueron construidos como el otro absoluto, la diferencia que no se deja asimilar, la particularidad que resiste la homogeneización. Entonces el impulso totalitario de subsumir todo bajo identidad universal se vuelve violencia eliminadora contra lo que no se deja reducir. El odio al judío es odio a la diferencia, a lo heterogéneo, a lo que escapa al sistema totalizador. La dialéctica del esclarecimiento muestra cómo el progreso contiene regresión, cómo la liberación produce nueva dominación, cómo la racionalidad genera irracionalidad. Esta no es condena total de la razón, sino advertencia sobre sus peligros cuando se absolutiza. La tarea no es abandonar la razón, sino desarrollar racionalidad diferente que reconozca sus propios límites, que mantenga reflexión crítica sobre sus fines, que no sacrifique lo particular en el altar de lo universal. Requiere razón que se resista a convertirse en mero instrumento de dominación, recordando dimensiones cualitativas de la experiencia que la razón instrumental sistemáticamente elimina.
Imagina que enciendes la radio y todas las canciones suenan vagamente iguales. Vas al cine y las películas siguen fórmulas predecibles que reconoces después de los primeros minutos. Cambias de canal de televisión, pero encuentras variaciones del mismo entretenimiento estandarizado. Esta experiencia cotidiana revela lo que Adorno y Horkheimer llaman industria cultural en uno de los capítulos más influyentes de Dialéctica del Esclarecimiento. La cultura que alguna vez fue espacio de experiencia genuina, de desafío crítico, de expresión auténtica, se ha transformado completamente en producto manufacturado para consumo masivo según patrones industriales idénticos a los de cualquier otra mercancía. La cultura se transforma en producto estandarizado calculado para máximo consumo con mínimo esfuerzo del receptor. Películas, música, entretenimiento siguen fórmulas repetitivas probadas que garantizan rentabilidad económica. Las películas de Hollywood tienen estructura narrativa previsible. Introducción de personajes en los primeros 10 minutos. Conflicto que se desarrolla según patrones establecidos. Resolución satisfactoria que no deja tensiones sin resolver. Puedes anticipar lo que sucederá porque sigues el esquema 1000 veces repetido. Esta estandarización no es accidente, sino lógica inherente a la producción cultural industrializada. Los estudios cinematográficos invierten millones y no pueden arriesgar experimentación que podría alienar al público masivo. Entonces producen variaciones seguras de fórmulas probadas, garantizando retorno predecible de la inversión. La música popular sigue estructuras armónicas y rítmicas limitadas porque la novedad radical no vende a las masas. Los programas de televisión reciclan formatos exitosos con ligeras modificaciones cosméticas. Este proceso elimina sistemáticamente la espontaneidad y la verdadera experiencia estética que requiere sorpresa, desafío, ruptura de expectativas cómodas. ¿Qué le sucede al receptor de esta cultura industrializada? Deja de ser sujeto activo que interpreta creativamente para convertirse en consumidor pasivo que ingiere productos prefabricados sin resistencia. Cuando vas al cine no necesitas pensar porque la película piensa por ti siguiendo trayectoria que no deja espacio para ambigüedad. Cuando escuchas música pop, no necesitas atención sostenida porque las canciones son diseñadas para consumo, distraído como ruido de fondo durante otras actividades. Entonces la cultura deja de cultivar capacidades críticas y estéticas para convertirse en narcótico que adormece la conciencia. La cultura auténtica había sido crítica por naturaleza. Mantenía distancia respecto a la sociedad existente, permitiendo perspectiva desde la cual cuestionar lo establecido. El gran arte desafiaba las convenciones, perturbaba las certezas, obligaba a ver la realidad de manera nueva e incómoda. Pero la industria cultural elimina completamente esta función crítica, convirtiéndose en dispositivo de control que reproduce la ideología dominante sin que nadie lo note conscientemente. Las películas muestran que los conflictos se resuelven dentro del sistema, que la rebeldía es fase juvenil que se supera con madurez, que al final todo funciona bien. Esta es propaganda mucho más efectiva que la propaganda política explícita porque se disfraza de entretenimiento inocente que solo busca tu diversión. Nadie siente que le están imponiendo ideología cuando elige libremente qué película ver o qué canción escuchar. Pero precisamente, esta apariencia de libertad de elección oculta que todas las opciones disponibles siguen la misma lógica sistémica. Puedes elegir entre múltiples canales, pero todos transmiten variaciones del mismo mensaje fundamental. El sistema funciona, no hay alternativa real. La resistencia es inútil
o infantil. Arte y cultura quedan subsumidos completamente en la lógica de la mercancía donde todo se produce exclusivamente para ser vendido con ganancia. El valor de uso, la capacidad de satisfacer necesidades genuinas, desaparece bajo el valor de intercambio que solo busca rentabilidad económica. Una canción no vale por su belleza o su capacidad de expresar experiencia humana profunda, sino por cuántos discos vende en el mercado. Una película no vale por su profundidad artística, sino por su recaudación en taquilla. Entonces, los criterios estéticos son reemplazados sistemáticamente por criterios económicos y la cultura se convierte en rama más de la industria capitalista, sin diferencia esencial respecto a la fabricación de automóviles o jabones. La industria cultural produce individuos conformistas que aceptan pasivamente el orden existente sin cuestionarlo. El entretenimiento estandarizado entrena tu percepción para reconocer solo lo familiar, para rechazar automáticamente lo extraño o desafiante. Gradualmente pierdes capacidad de experimentar genuinamente, porque tus respuestas emocionales se vuelven tan programadas como los productos que consumes. Sabes cuándo reír porque la comedia sigue fórmulas establecidas. Sabes cuándo emocionarte porque el drama manipula tus sentimientos mediante técnicas probadas. Esta pérdida de espontaneidad experiencial es victoria del sistema sobre la autonomía individual que pretendía proteger. La crítica de la industria cultural no es nostalgia por cultura elitista del pasado, sino denuncia de cómo el capitalismo avanzado coloniza hasta los espacios que alguna vez permitieron resistencia. El arte autónomo que mantenía distancia crítica es integrado y neutralizado, convirtiéndose en mercancía más. La música clásica se usa en comerciales. Las pinturas vanguardistas decoran oficinas corporativas. Los poemas rebeldes se citan en tarjetas de felicitación. Todo es absorbido, digerido, vaciado de contenido crítico y devuelto como producto inofensivo para el consumo. Esta capacidad del sistema de incorporar su propia crítica, neutralizándola, es quizás su triunfo más completo sobre las posibilidades de transformación genuina. Entras a una tienda de ropa y te ofrecen cientos de camisetas aparentemente diferentes. Esta tiene un logo, aquella tiene otro color, la de más allá tiene un corte ligeramente distinto. Te sientes libre eligiendo entre tantas opciones según tu gusto personal, expresando tu individualidad única. Pero Adorno te diría que esta libertad es ilusoria, porque todas siguen patrones idénticos de producción masiva. Lo que parece diversidad es variación superficial sobre una base completamente estandarizada. Los productos culturales funcionan exactamente igual, creando lo que él llama pseudo-individualidad. Los productos culturales parecen diferentes superficialmente, pero siguen patrones estructurales idénticos bajo la superficie. Una comedia romántica puede desarrollarse en Nueva York o en París. Los personajes pueden ser doctores o arquitectos, pero la estructura narrativa es siempre la misma. Chico conoce chica. Malentendido lo separa. Reconciliación final feliz. Las canciones pop pueden tener diferentes letras, pero usan las mismas progresiones armónicas, los mismos ritmos, las mismas duraciones calculadas para radio comercial. Entonces la diferencia es cosmética, no sustancial. Esta ilusión de libertad de elección en un catálogo limitado es central al funcionamiento de la industria cultural. Necesitas sentir que eliges libremente según tus preferencias personales, porque esto te hace responsable de tu consumo. Si te impusieran directamente qué ver o escuchar, te rebelarías. Pero cuando crees que eliges voluntariamente entre opciones diversas, aceptas gustosamente el producto.
El sistema te ofrece suficiente variación superficial para crear sensación de individualidad mientras mantiene control total sobre el rango de opciones disponibles. Los consumidores creen elegir libremente, expresando su personalidad única, pero en realidad siguen guiones prefabricados por la industria. Tu playlist de música parece reflejar tu identidad individual, pero fue construida mediante algoritmos que predicen tus gustos basándose en patrones de millones de usuarios similares. Las series que maratoneas fueron diseñadas con características calculadas para enganchar tu atención mediante mecanismos psicológicos probados. Entonces tu consumo cultural, que experimentas como expresión de libertad personal, es en realidad comportamiento predecible dentro de parámetros establecidos. La diferencia se convierte en estrategia mercantil sin contenido real de individualidad. Las marcas comerciales venden identidad. Compras cierta marca de ropa no por la calidad del tejido, sino por lo que supuestamente dice sobre quién eres. Adolescentes se identifican con bandas musicales específicas, pensando que esto los distingue cuando millones hacen exactamente lo mismo. La industria cultural ha mercantilizado la rebelión misma. Puedes comprar apariencia de rebeldía, de alternatividad, de resistencia, todo empaquetado y vendido como cualquier otra mercancía. ¿Cómo funciona esta trampa psicológica tan efectiva? La pseudo-individualidad te da suficiente sensación de ser diferente para mantenerte satisfecho mientras te integra completamente al sistema. Puedes elegir entre múltiples subculturas, cada una con sus productos específicos, su música característica, su estilo visual distintivo, pero todas estas subculturas están igualmente mercantilizadas. Compras tu identidad rebelde en las mismas tiendas que venden identidad conservadora, solo en departamentos diferentes. La rebelión se convierte en nicho de mercado. La individualidad se transforma en máscara de la conformidad total, porque lo que parece expresión de singularidad personal es en realidad participación en patrones grupales predefinidos. Te identificas con un género musical, adoptas su estética, sus actitudes, su vocabulario. Piensas que expresas tu yo auténtico, pero simplemente has elegido un conjunto prefabricado de características que millones comparten. Entonces la individualidad moderna es paradójicamente conformidad disfrazada. Todos son diferentes exactamente de la misma manera. Las consecuencias psicológicas son profundas. Vives en estado de alienación sin saberlo. Crees que tus gustos son genuinamente tuyos cuando fueron cultivados mediante exposición calculada. Crees que eliges libremente cuando sigues patrones estadísticamente predecibles. Esta falsa conciencia de libertad es más efectiva que la represión directa porque no genera resistencia. Si supieras que te manipulan, te rebelarías. Pero como crees que actúas libremente, aceptas tu integración al sistema como autodeterminación. El mecanismo es circular. La industria cultural estudia tus preferencias, las codifica en patrones, produce más contenido basado en esos patrones. Tú consumes ese contenido reforzando los patrones. El ciclo se repite infinitamente. Gradualmente tus gustos se alinean cada vez más con lo que el sistema produce porque tu capacidad de desear algo diferente se atrofia por falta de uso. La imaginación de alternativas se marchita cuando solo se alimenta con variaciones del mismo menú limitado. Esta es quizás la victoria más completa del sistema. No solo controla lo que consumes, sino que moldea tu capacidad misma de desear, convirtiendo tu subjetividad en espejo perfecto de las necesidades del mercado. Existe todavía el individuo autónomo que piensa por sí mismo y actúa según principios propios. Adorno observa la sociedad capitalista avanzada de posguerra y concluye pesimistamente que el individuo tradicional está desapareciendo, no mediante represión violenta, sino mediante integración suave.
La sociedad administra todos los aspectos de la vida desde el nacimiento hasta la muerte. No hay espacio que escape a la organización burocrática, la planificación racional, el control técnico. Entonces el sujeto que creía ser libre descubre que es función dentro de un sistema total que determina sus posibilidades. La sociedad capitalista avanzada ha desarrollado mecanismos de administración total que penetran hasta los rincones más íntimos de la existencia. Tu educación está estandarizada siguiendo currículos nacionales. Tu trabajo está organizado según principios de eficiencia taylorista. Tu tiempo libre está estructurado por la industria del entretenimiento. Incluso, tu vida emocional está codificada mediante películas y canciones que te enseñan cómo sentir correctamente. No hay refugio donde puedas escapar de la lógica administrativa porque ha colonizado la totalidad de la experiencia. El individuo queda reducido a función dentro del sistema que lo trasciende completamente. Ya no eres persona con historia única y proyecto propio, sino ocupante de roles sociales predefinidos. Eres trabajador, consumidor, votante, usuario. Cada rol tiene expectativas específicas que debes cumplir para funcionar apropiadamente. Tu valor se mide por cuán eficientemente desempeñas estas funciones, no por cualidades intrínsecas de tu personalidad. Entonces la sociedad te trata como pieza reemplazable en maquinaria que continúa funcionando independientemente de tu presencia. El pensamiento espontáneo y la acción autónoma quedan anulados por mecanismos sutiles de integración. No necesitas policía secreta cuando la sociedad ha internalizado sus normas tan profundamente que las sigues automáticamente pensando que son tus propias elecciones. Desde niño fuiste educado para adaptarte, para no destacar demasiado, para seguir procedimientos establecidos. La creatividad genuina que desafía las convenciones es castigada mediante exclusión social, mientras la creatividad que sirve al sistema es recompensada. Entonces aprendes a conformarte, llamando a esto madurez. La vida no vive. Esta frase lapidaria resume la experiencia del sujeto moderno bajo el capitalismo avanzado. Hay actividad constante, movimiento incesante, producción sin pausa. Pero esta actividad no constituye vida genuina en el sentido de experiencia significativa autodirigida. Es existencia administrada que transcurre según guiones establecidos. Te levantas, trabajas, consumes, duermes, repites. Los fines de semana te entretienes con productos culturales estandarizados antes de regresar al ciclo. ¿Dónde está la vida que prometía la libertad moderna? No hay vida verdadera en la falsa totalidad social, porque la estructura misma de la sociedad capitalista administrada hace imposible la existencia auténtica. No puedes vivir genuinamente en un sistema falso. Tus intentos de autenticidad son reabsorbidos inmediatamente por la industria cultural que los convierte en nuevos nichos de mercado. Buscas espiritualidad y encuentras yoga comercializado. Buscas comunidad y encuentras redes sociales que mercantilizan las relaciones humanas. Cada intento de escapar es capturado y vendido de vuelta a ti como mercancía. El sujeto moderno es un sujeto danificado por las estructuras de dominación que lo constituyen desde el inicio. No hay yo puro que luego es corrompido por la sociedad. Eres producto de esta sociedad desde tu formación más temprana. Tu lenguaje, tus categorías de pensamiento, tus deseos, todo está marcado por la lógica social que te precedió. Entonces el daño no es superficial que puedas reparar mediante terapia o autorreflexión. Es constitutivo de tu subjetividad misma bajo las condiciones del capitalismo tardío. Las implicaciones son devastadoras.
Si el sujeto está danificado en su núcleo, entonces, ¿cómo puede transformar la sociedad que lo daña? Estás atrapado en círculo vicioso, donde la sociedad produce sujetos incapaces de cambiarla. No se ofrece salida fácil de esta trampa. No hay receta para la emancipación. No hay movimiento social garantizado que traerá la liberación. Solo queda la conciencia dolorosa del daño, la negativa a reconciliarse con lo existente, la preservación de la capacidad de sufrir por la falta de vida genuina. Esta conciencia del daño es paradójicamente lo único que puede mantener viva la posibilidad de algo diferente, no mediante programa político definido ni mediante acción revolucionaria organizada que el sistema puede anticipar y neutralizar, sino mediante la negativa persistente a aceptar que lo existente es todo lo que puede haber. Mantener abierta la herida de la contradicción, no permitir que el sistema la cicatrice con sus ilusiones de armonía. El pensamiento crítico que reconoce honestamente el daño es ya forma de resistencia, aunque no pueda ofrecer soluciones inmediatas. Preserva memoria de que las cosas podrían ser diferentes incluso cuando parece imposible imaginar cómo. Un profesor alemán exiliado en California escribe aforismos breves sobre la vida cotidiana bajo el capitalismo tardío. Reflexiones desde el exilio, como reza el subtítulo de Mínima Moralia, publicado en 1951. Este libro rechaza la forma del tratado filosófico sistemático, adoptando deliberadamente la forma fragmentaria del aforismo. ¿Por qué? Porque se considera que en un mundo roto donde la totalidad es falsa, pretender construir sistema ético completo sería mentira. Solo puedes ofrecer fragmentos, observaciones parciales, destellos de crítica que iluminan momentáneamente la oscuridad sin pretender resolverla. Esta es ética fragmentaria para el sujeto dañificado bajo el capitalismo tardío. No encontrarás principios morales universales que aplicar mecánicamente a situaciones diversas. No hay fundamento seguro desde el cual derivar deberes claros. El sujeto dañificado no puede construir ética sistemática porque está demasiado integrado en la falsedad para alcanzar perspectiva pura desde la cual juzgar. Entonces se ofrece algo más modesto, pero también más honesto. Observaciones agudas sobre cómo la vida administrada deforma la experiencia moral. La vida no vive. Esta frase que ya apareció cobra aquí todo su peso existencial. No hay vida verdadera en la falsa totalidad social. Cada aspecto de tu existencia está penetrado por la lógica mercantil. Tus relaciones amorosas siguen patrones románticos estandarizados por Hollywood. Tu hogar está organizado según principios de eficiencia doméstica. Incluso, tu resistencia al sistema es anticipada y neutralizada. Entonces vivir auténticamente se vuelve imposible, no por debilidad individual, sino por estructura social, que no permite vida genuina. ¿Qué queda entonces para el sujeto consciente de su situación? Resistencia mínima en los detalles cotidianos contra la lógica totalitaria del sistema. No grandes gestos heroicos de rebelión que el sistema puede absorber fácilmente, sino negativas pequeñas. Momentos donde te niegas a seguir el guión esperado. Preservación de espacios diminutos de experiencia no mercantilizada. Se escribe sobre la importancia de no traicionar la felicidad que tuviste, aunque ahora parezca imposible, de mantener memoria de lo que fue prometido aunque nunca se realizó. Los aforismos son la forma adecuada al mundo donde sistemas morales completos son imposibles, porque cualquier sistema presupone totalidad reconciliada que no existe. Cuando Kant construyó su ética del deber categórico, asumía sujeto autónomo racional que podía autodeterminarse. Pero el sujeto contemporáneo
Está tan integrado al sistema que su supuesta autonomía es ilusión. Entonces la ética sistemática se vuelve ideología que oculta la falta real de libertad. Mejor ofrecer fragmentos críticos que iluminen contradicciones específicas sin pretender resolverlas. Las microresistencias preservan la dignidad humana ante la administración total de la vida. Cuando te niegas a sonreír automáticamente en situaciones sociales que exigen cordialidad vacía, cuando rechazas el optimismo forzado que la cultura popular impone, cuando mantienes conciencia del sufrimiento que la sociedad quiere que olvides, estos gestos mínimos son resistencia real, aunque no cambien las estructuras de poder. Preservan la capacidad de ver que las cosas no son como deberían ser. Esta conciencia infeliz es superior a la felicidad falsa del integrado. Se analizan situaciones concretas, el regalo que se convierte en obligación social vaciando su significado, la hospitalidad que se transforma en ritual opresivo, el lenguaje cotidiano que reproduce sin saberlo la lógica de dominación. Estos análisis microscópicos revelan cómo la falsedad social penetra hasta los actos más triviales. No hay inocencia en la vida administrada. Cada gesto está marcado por la totalidad falsa. Entonces la ética no puede ofrecer guías positivas de acción, sino solo crítica negativa que señala la ubicuidad de la dominación. La forma aforística permite capturar contradicciones sin forzar resoluciones prematuras. Un aforismo presenta una tensión. La deja resonar, no la disuelve en síntesis tranquilizadora. Esta es la dialéctica negativa aplicada a la ética. Mantener la negatividad sin promesas de reconciliación futura. Vivir conscientemente en la contradicción es más honesto que fingir que la has superado. Se practica lo que se predica escribiendo filosofía que no consuela sino que agudiza la conciencia del sufrimiento. El título mismo es paradójico. Mínima Moralia juega con el título de Magna Moralia atribuido a Aristóteles. Pero donde Aristóteles construyó gran sistema ético, aquí solo hay migajas morales, fragmentos salvados del naufragio de la ética sistemática. Esta modestia no es debilidad, sino honestidad. Reconoce que en mundo administrado totalmente, las grandes pretensiones éticas se vuelven sospechosas. Solo los gestos pequeños, las observaciones marginales, las resistencias mínimas mantienen contacto con la verdad del sufrimiento que los sistemas filosóficos monumentales inevitablemente traicionan al pretender reconciliarlo prematuramente. El libro termina con aforismo sobre la perspectiva del día del juicio final. Solo desde perspectiva de la redención total puedes ver correctamente lo existente. Pero esta perspectiva no está disponible porque estamos atrapados en la inmanencia. Sin embargo, debemos intentar pensar desde esa perspectiva imposible si queremos captar algo de verdad. Esta es la tensión irresoluble que define el proyecto. Necesitas perspectiva trascendente para criticar adecuadamente lo inmanente, pero no tienes acceso legítimo a esa trascendencia. Solo queda el esfuerzo persistente de mantener la tensión sin falsas resoluciones. Criticar lo existente desde futuro que no puedes garantizar, pero que debes mantener como posibilidad si no quieres capitular completamente ante el presente administrado. Hegel había construido el sistema filosófico más ambicioso de la historia moderna, donde toda contradicción se resolvía. Finalmente, en síntesis superior, el espíritu absoluto se desplegaba dialécticamente, superando cada negación hasta alcanzar conocimiento total de sí mismo. Esta dialéctica positiva prometía que al final todo tendría sentido, que el sufrimiento sería momento necesario del desarrollo hacia la plenitud. Pero se considera esta promesa una mentira consoladora que traiciona la experiencia real. La dialéctica negativa, publicada en 1966, es
rechazo frontal a la reconciliación hegeliana. Ninguna síntesis puede resolver genuinamente las contradicciones reales de la sociedad capitalista. Cuando Hegel afirmaba que lo racional es real y lo real es racional, estaba justificando lo existente como necesario. Si la realidad es racional, entonces sus contradicciones deben tener sentido dentro del sistema total. Pero, ¿cómo puede ser racional una sociedad donde millones sufren innecesariamente mientras pocos acumulan riqueza obscena? Afirmar que esto tiene sentido en el gran esquema del desarrollo histórico es obscenidad filosófica que convierte el sufrimiento concreto en combustible abstracto para el progreso. La dialéctica adorniana mantiene la tensión entre concepto y realidad no idéntica, sin promesas de resolución futura. Cuando intentas capturar la realidad mediante conceptos, siempre queda un resto que no se deja subsumir. Lo particular concreto resiste la universalidad del concepto. Esta resistencia no es defecto temporal que mejor pensamiento superará, sino estructura permanente del conocimiento. Pensar es reconocer esta inadecuación fundamental entre pensamiento y ser, sin intentar ocultarla mediante síntesis forzadas. ¿Qué significa entonces pensar dialécticamente sin síntesis? Significa reconocer las contradicciones como reales, no como apariencias que se disuelven en nivel superior. La sociedad capitalista está genuinamente desgarrada entre fuerzas productivas que podrían liberar a la humanidad y relaciones de producción que perpetúan la dominación. Esta contradicción no se resuelve mediante reflexión filosófica, sino que permanece desgarrando la realidad. El pensamiento debe mantenerse en esta tensión sin escapar hacia armonizaciones ilusorias. Pensar es rescatar lo particular suprimido por las abstracciones universales que la filosofía tradicional privilegiaba. Cuando reduces individuos concretos a ejemplares de categorías generales, pierdes lo que los hace únicos: su sufrimiento específico, su resistencia singular, su experiencia irrepetible. La filosofía desde Platón había buscado lo universal, despreciando lo particular como mera copia imperfecta. Pero para Adorno lo particular tiene dignidad filosófica mayor, porque ahí vive el sufrimiento real que ninguna abstracción puede compensar. La filosofía debe resistir el impulso de cerrar las heridas del pensamiento mediante sistemas totales. Las contradicciones duelen. La inadecuación entre concepto y realidad produce malestar intelectual. La tentación es enorme de construir sistema donde todo encaje perfectamente, eliminando las tensiones. Pero esta curación prematura es violencia contra la realidad que permanece herida. Mejor mantener abiertas las heridas del pensamiento como testimonio de que la realidad misma está rota. La filosofía honesta es incómoda porque refleja la incomodidad de la existencia bajo la dominación. El sufrimiento es el impulso material que obliga al pensamiento crítico según la formulación provocativa. No piensas críticamente por curiosidad intelectual abstracta, sino porque algo en la realidad duele y te obliga a cuestionar. El dolor del oprimido, la indignación ante la injusticia, el malestar frente a la vida administrada, estas experiencias somáticas son motor del pensamiento negativo. Cuando el filósofo se aleja demasiado de este impulso material, su pensamiento se vuelve escolástica vacía, que juega con conceptos sin tocar la realidad. Las consecuencias metodológicas son radicales. No puedes comenzar con principios primeros evidentes, desde los cuales deducir todo lo demás como hacía Descartes. No puedes construir sistema arquitectónico donde cada parte se deriva necesariamente como hacía Spinoza. Debes comenzar con lo que aparece como contradictorio, con lo que no encaja, con el sufrimiento que clama por explicación. El pensamiento avanza negativamente, identificando lo falso, lo inadecuado,
lo que no debería ser, sin poder especificar positivamente cómo debería ser la realidad reconciliada. Esta autolimitación del pensamiento crítico es su fortaleza, no su debilidad. Cuando los revolucionarios del siglo XX construyeron sistemas completos de cómo debía organizarse la sociedad futura, produjeron nuevas formas de dominación, imponiendo sus utopías mediante violencia. Mejor mantener la utopía como negativo, saber lo que rechazas sin pretender saber exactamente lo que quieres. Esta modestia epistemológica previene el autoritarismo de quienes conocen el destino final de la historia. La dialéctica negativa no promete salvación ni ofrece consuelo. No te dice que el sufrimiento actual será redimido en futuro reconciliado. Simplemente mantiene viva la conciencia de que lo existente no agota las posibilidades, que la realidad podría ser diferente, aunque no puedas especificar exactamente cómo. Esta apertura sin programa definido es más honesta que las utopías detalladas que inevitablemente se convierten en cárceles cuando intentan realizarse. El pensamiento negativo preserva el impulso crítico sin congelarlo en sistema positivo que reproduciría la dominación bajo nueva forma. Todo el edificio de la filosofía occidental, desde Parménides hasta Hegel, había descansado sobre un supuesto fundamental que se cuestiona radicalmente: el supuesto de la identidad. La idea de que pensamiento y ser coinciden finalmente, de que el concepto puede capturar completamente su objeto, de que la realidad es racional y accesible al conocimiento sistemático. Esta filosofía de la identidad encuentra su expresión máxima en Hegel, quien afirma que lo real es racional. Pero, ¿qué pasa si esta identidad es ilusión? ¿Qué pasa si el concepto nunca agota completamente su objeto real? Ningún concepto captura totalmente la realidad que pretende designar. Cuando dices árbol, tienes concepto general que abstrae características comunes de muchos árboles particulares, pero cada árbol concreto tiene particularidades que el concepto elimina. Esta textura específica de la corteza, esta curvatura única de las ramas, esta historia singular de crecimiento bajo, condiciones irrepetibles. Entonces siempre hay exceso del objeto sobre el concepto, resto que no se deja subsumir bajo la universalidad. Este exceso es la no identidad fundamental entre pensamiento y ser. El pensamiento debe reconocer sus límites y lo no conceptualizable sin pretender superarlos mediante dialéctica que prometería capturar finalmente lo que ahora escapa. Hay dimensiones de la experiencia que resisten la conceptualización. El dolor físico que sientes no se deja traducir completamente a palabras. La cualidad específica del color rojo que percibes no es lo mismo que el concepto color rojo. Entonces, el conocimiento conceptual es necesario pero limitado. No puedes vivir sin conceptos, pero tampoco debes creer que los conceptos son la realidad misma. El objeto tiene primacía sobre el sujeto. Esta afirmación invierte toda la tradición idealista, desde Descartes hasta Husserl, donde el sujeto constituye el objeto mediante sus actos de conciencia. La realidad existe independientemente de tus pensamientos sobre ella, con estructura propia que resiste tus intentos de subsumirla bajo tus categorías. No creas la realidad pensándola como afirmaba el idealismo. Descubres una realidad que ya estaba ahí antes de tu pensamiento y que continuará después de ti con propiedades que no dependen de tu constitución subjetiva. ¿Por qué insistir en el primado del objeto contra toda la tradición moderna? Porque la filosofía del sujeto que hace del yo pensante el fundamento de todo ha preparado ideológicamente la dominación del mundo. Cuando tratas la realidad como mera materia que tu pensamiento organiza según sus categorías, estás legitimando filosóficamente la dominación técnica de la naturaleza. El sujeto soberano que constituye el mundo es reflejo filosófico del capitalista que trata el mundo como recurso disponible para su voluntad. Entonces,
La crítica a la filosofía de la identidad es simultáneamente crítica al capitalismo que subsume todo bajo la lógica del intercambio. La lógica de la identidad refleja y refuerza el principio de intercambio capitalista, donde todo se reduce a equivalencia cuantitativa. En el mercado, manzanas y naranjas se vuelven comparables mediante el precio. Su cualidad específica desaparece bajo la cantidad abstracta de valor de cambio. Del mismo modo, la filosofía de la identidad reduce la particularidad cualitativa de las cosas a ejemplares de conceptos universales. Ignoras las diferencias concretas, subsumiendo todo bajo categorías generales. Esta violencia conceptual es hermana de la violencia económica que reduce todo a mercancía intercambiable. Las consecuencias son profundas. Si el objeto tiene primacía, entonces el conocimiento no es construcción soberana del sujeto, sino respuesta a una realidad que te precede y te excede. El sujeto no es fundamento autónomo, sino él mismo producto de condiciones materiales que no controla. Tu conciencia no flota libre constituyendo el mundo, sino que es formada por estructuras sociales que la determinan. Este materialismo epistemológico es correctivo necesario contra las ilusiones de autonomía del idealismo que pretendía que el sujeto era completamente autodeterminado. Reconocer la no identidad no significa caer en irracionalismo que renuncia al conocimiento conceptual. Necesitas conceptos para pensar, pero debes usarlos conscientemente de sus limitaciones. El concepto es aproximación que ilumina aspectos de la realidad sin capturarla totalmente. Múltiples conceptos pueden acercarse al mismo objeto desde ángulos diferentes sin que ninguno sea definitivo. Esta humildad epistemológica protege contra el totalitarismo conceptual que pretende haber alcanzado la verdad completa. La insistencia en la no identidad tiene dimensión ética además de epistemológica. Respetar la particularidad que resiste el concepto es respetar al individuo que resiste la subsunción bajo categorías universales. Cuando el sistema social trata a las personas como ejemplares intercambiables de tipos generales, trabajador, consumidor, ciudadano, comete violencia contra su singularidad irreductible. El pensamiento que mantiene conciencia de la no identidad preserva espacio para esta singularidad. Resiste la tendencia totalizadora de reducir todo a lo mismo. Esta es filosofía de la resistencia contra la homogeneización que el capitalismo avanzado impone sobre toda experiencia. Piensas en la sociedad y parece un sistema integrado donde cada elemento cumple función específica. La economía produce bienes, el sistema educativo forma trabajadores, la cultura entretiene y legitima. Todo encaja aparentemente en totalidad coherente, pero se advierte que esta apariencia de coherencia es precisamente lo que debes cuestionar. La sociedad contemporánea es ciertamente una totalidad en el sentido de que sus partes están interconectadas formando sistema. Pero toda representación que presente esta totalidad como reconciliada, como funcionando armoniosamente sin contradicciones fundamentales, es falsedad ideológica que oculta las fracturas reales. La sociedad es una totalidad porque el capitalismo ha integrado todos los aspectos de la vida bajo su lógica. No hay espacio que escape completamente al mercado. Incluso tus pensamientos más íntimos están mediados por lenguaje y categorías producidas socialmente. Entonces vivimos efectivamente en totalidad donde todo está conectado con todo. Pero esta totalidad es falsa, porque está desgarrada por contradicciones irreconciliables. La riqueza obscena coexiste con pobreza desesperada. Las fuerzas productivas podrían liberar a la humanidad del trabajo, pero las relaciones de producción perpetúan la explotación.
proclama libertad mientras administra totalitariamente la vida. La dialéctica negativa piensa esta totalidad sin reconciliar sus contradicciones en síntesis superior. Reconoces que hay sistema integrado, pero mantienes conciencia de que este sistema produce sufrimiento innecesario, que su coherencia funcional no es armonía ética, que su estabilidad se compra mediante represión de posibilidades alternativas. Entonces piensas la totalidad contra sí misma identificando sus fisuras, sus puntos de quiebre, los lugares donde amenaza con desintegrarse. Este pensamiento de las fracturas es superior al pensamiento sistemático que oculta las grietas. ¿Dónde están estas fracturas que revelan la falsedad de la totalidad? En los individuos que sufren bajo el sistema, aunque éste declare producir bienestar general, en los momentos donde la racionalidad proclamada del sistema produce resultados absurdos, en las promesas incumplidas de libertad e igualdad que la sociedad capitalista hizo, pero no puede realizar. Estas contradicciones no son accidentes reparables, sino estructura fundamental del sistema. Emergen necesariamente de su lógica interna. Entonces cualquier representación que las ignore o minimice es ideología. Se rechazan visiones totalizadoras que disuelven tensiones en síntesis armónica, como hacían Hegel y Marx cada uno a su manera. Hegel prometía que todas las contradicciones se resolverían finalmente en el espíritu absoluto. Marx prometía que la contradicción fundamental entre capital y trabajo se resolvería mediante revolución que establecería sociedad sin clases. Pero estas promesas de reconciliación futura justifican el sufrimiento presente tratándolo como momento necesario del desarrollo hacia la armonía. Se rechaza este consuelo considerándolo traición a los que sufren ahora. La verdad se encuentra en las fracturas y contradicciones irreconciliables, no en visiones de unidad restaurada. Cuando examinas honestamente la sociedad capitalista, no puedes evitar ver que está desgarrada. Proclama valores que sistemáticamente viola, promete felicidad que estructuralmente no puede cumplir, celebra individualidad mientras produce conformidad masiva. Estas contradicciones son verdad de la sociedad, son síntomas de su falsedad constitutiva. Negarlas mediante construcciones teóricas que las resuelvan artificialmente es complicidad con la dominación. Toda apariencia de armonía social bajo el capitalismo es ideología encubridora que oculta la violencia sistémica. Cuando los medios muestran imágenes de prosperidad, ignorando la explotación que la sostiene, cuando los economistas hablan del crecimiento agregado, ignorando la distribución desigual, cuando los políticos proclaman consenso, ignorando los excluidos del supuesto acuerdo, están produciendo representaciones armónicas de una realidad desgarrada. Esta función ideológica de ocultar las contradicciones mediante narrativas reconciliadoras es más efectiva que la propaganda abierta porque se presenta como descripción neutral de la realidad. El pensamiento crítico mantiene vivas las fracturas, resistiendo la tentación de cerrarlas prematuramente. Cuando sientes el impulso de construir teoría que explique todo, coherentemente debes sospechar de este impulso. Probablemente estás sacrificando verdad compleja por claridad sistemática. Mejor mantener la teoría abierta, fragmentaria, contradictoria si es necesario, reflejando las contradicciones reales en lugar de resolverlas teóricamente mientras persisten prácticamente. Esta fidelidad a la experiencia contradictoria es marca del pensamiento negativo. Las fracturas aparecen en múltiples niveles de la realidad social, entre lo que la sociedad proclama ser y lo que realmente es, entre sus ideales expresados y sus prácticas efectivas,
entre las posibilidades técnicas de liberación y las estructuras sociales de dominación. El pensamiento crítico no debe suturar estas fracturas mediante síntesis teórica que las declare superadas cuando permanecen abiertas en la práctica. Debe mantenerlas visibles, convertirlas en aguijón que no permite conformidad con lo existente, usarlas como punto de apoyo para la crítica que no tiene otro fundamento disponible en mundo totalmente administrado. La tarea del pensamiento crítico es identificar y amplificar estas fracturas, no para destruir la sociedad, sino para impedirle que se cierre completamente sobre sí misma, eliminando toda posibilidad de transformación. Mientras las contradicciones permanezcan visibles y dolorosas, mientras el sistema no logre reconciliarse completamente consigo mismo, queda abierta la posibilidad de algo diferente. El pensamiento que mantiene vivas las fracturas preserva esta apertura contra la clausura total que la sociedad administrada persigue, pero que las contradicciones de su propia lógica le impiden alcanzar completamente. Esta es la esperanza mínima que el pensamiento negativo puede ofrecer sin traicionar su compromiso con la verdad de la situación presente. Un ingeniero calcula la manera más eficiente de construir un puente sin preguntarse si ese puente debería existir. Un economista optimiza la producción sin cuestionar qué se produce ni para quién. Un administrador mejora procedimientos sin reflexionar sobre los fines que esos procedimientos sirven. Esta es la razón instrumental que Adorno identifica como forma dominante de racionalidad en la modernidad. Una razón que se reduce a cálculo eficiente de medios para alcanzar fines dados sin jamás cuestionar críticamente esos fines mismos. La razón instrumental trata todo como problema técnico soluble mediante cálculo correcto. ¿Quieres aumentar las ventas? Contratas expertos en marketing. ¿Quieres ganar una guerra? Desarrollas armas más destructivas. ¿Quieres controlar una población? Diseña sistemas de vigilancia sofisticados. En cada caso aplicas racionalidad técnica para resolver problemas sin preguntarte si los objetivos mismos son legítimos. Entonces la razón se convierte en servidora de cualquier fin. Pierde su dimensión crítica que debería evaluar los propios objetivos de la acción humana. Naturaleza y ser humano se convierten en objetos manipulables bajo esta lógica. Cuando miras un bosque con ojos instrumentales, no ves ecosistema complejo con valor propio, sino madera comercializable. Cuando miras trabajadores, no ves personas con dignidad, sino recursos humanos que optimizar para máxima productividad. Esta cosificación universal, donde todo se trata como material disponible para manipulación técnica, es consecuencia de la razón instrumental, que solo reconoce valor de uso para fines establecidos. ¿Qué sucede con la reflexión crítica sobre los propios fines de la acción cuando domina esta racionalidad? Desaparece completamente porque la razón instrumental no tiene herramientas para evaluarla. Si preguntas al ingeniero si su puente sirve a una sociedad justa, te dirá que eso no es su problema. Él solo resuelve problemas técnicos. Si preguntas al economista si el crecimiento económico aumenta el bienestar humano genuino, te dirá que eso es juicio de valor fuera de su competencia. Él solo calcula eficiencia. Así cada especialista técnico se refugia en su dominio estrecho, evadiendo responsabilidad por las consecuencias totales. La razón instrumental domina pero no libera ni emancipa a la humanidad. Prometía que mediante control técnico de la naturaleza alcanzaríamos libertad respecto a la necesidad. Pero este control se ha vuelto fin en sí mismo que subordina a los humanos.
Trabajas para mantener el sistema productivo que supuestamente debería servirte. Tu tiempo es organizado según imperativos de eficiencia que te tratan como engranaje. Entonces, la dominación técnica que debía liberarte se convierte en nueva forma de esclavitud, donde eres esclavo de la maquinaria que creaste. Ciencia y técnica quedan reducidas a instrumentos de control social sin dimensión emancipadora. La ciencia moderna, desde Bacon, había proclamado que conocimiento es poder sobre la naturaleza para mejorar la condición humana. Pero este poder se ha concentrado en manos de élites que lo usan para perpetuar dominación. La tecnología que podría reducir el trabajo y aumentar el tiempo libre se usa para intensificar la producción, extrayendo más valor del trabajador. La ciencia que podría mejorar la vida se dirige prioritariamente hacia aplicaciones militares y comerciales. Entonces el potencial emancipador de la racionalidad científica se pervierte. Las consecuencias psicológicas para el sujeto que vive bajo el dominio de la razón instrumental son devastadoras. Aprendes a pensar solo instrumentalmente, aplicando esta lógica incluso a tu propia vida. Te preguntas cómo optimizar tu tiempo, cómo aumentar tu productividad, cómo invertir en ti mismo para maximizar retornos futuros. Te tratas a ti mismo como recurso que administrar eficientemente. Pero esta autoinstrumentalización destruye la dimensión de la experiencia humana que no se deja medir ni optimizar. El juego gratuito, la contemplación sin propósito, las relaciones que no sirven ningún fin ulterior. La razón instrumental es forma históricamente específica de racionalidad, no su única forma posible. Hubo en la antigüedad y podría haber en el futuro racionalidad sustantiva que reflexiona sobre los fines buenos de la vida humana, no solo sobre medios eficientes. Pero esta racionalidad sustantiva ha sido marginada por el desarrollo capitalista que solo valora la eficiencia técnica porque sirve a la acumulación. Entonces, recuperar dimensión crítica de la razón requiere transformación social, no solo cambio de mentalidad individual. La división del trabajo especializado fragmenta la razón imposibilitando visión de conjunto. Cada experto domina su campo estrecho, pero nadie ve la totalidad ni se pregunta por el sentido general de la actividad social. Los técnicos resuelven problemas sin cuestionar el marco que los genera. Los políticos administran sin reflexionar sobre fines últimos. Los científicos investigan sin preguntarse a quién sirven sus descubrimientos. Esta fragmentación produce irracionalidad en el nivel del conjunto, aunque cada parte funcione racionalmente según su lógica interna. El sistema total puede ser absurdo, incluso cuando cada subsistema opera eficientemente según sus propios criterios. La crítica de la razón instrumental no es llamado a abandonar la racionalidad, sino exigencia de racionalidad más amplia que incluya reflexión crítica sobre fines además de cálculo de medios. Necesitas ciencia y técnica, pero subordinadas a reflexión sobre qué tipo de sociedad quieres construir, qué formas de vida merecen promoverse, qué relación con la naturaleza es sostenible y justa. Sin esta reflexión sobre fines, la razón técnica se convierte en instrumento ciego de dominación que puede servir igualmente a la emancipación o al horror dependiendo de quién la controle y con qué propósitos. La tarea urgente es recuperar la capacidad de pensar críticamente sobre los fines de la acción colectiva antes de que la racionalidad instrumental termine por destruir las condiciones mismas de vida humana digna en el planeta. Marx había descubierto que las mercancías ocultan las relaciones sociales de producción haciéndolas aparecer como propiedades naturales de las cosas. Cuando ves un precio en una etiqueta, parece característica objetiva del producto como su peso o color.
pero el precio refleja relaciones sociales complejas de explotación del trabajo, tiempo de producción socialmente necesario, competencia entre capitalistas. Estas relaciones humanas desaparecen detrás de la apariencia de cosa con valor inherente. Marx llamó a esto fetichismo de la mercancía porque tratas a los productos como fetiches con poderes mágicos olvidando que son creaciones humanas. Adorno radicaliza el concepto marxista extendiendo el análisis más allá de la economía hacia la esfera cultural completa. No solo las mercancías físicas tienen este carácter fetichista, sino también los productos culturales, las canciones, las películas. Las ideas mismas se convierten en mercancías que ocultan su origen social, presentándose como objetos naturales con propiedades intrínsecas. Escuchas una canción exitosa y parece que su valor está en la música misma, cuando en realidad refleja procesos de marketing, construcción de imagen, inversión publicitaria que la hicieron popular. El capitalismo tardío convierte absolutamente todo en objeto de intercambio cuantificable mediante el precio. Las experiencias que antes escapaban a la lógica mercantil ahora se compran y venden. Amistad se mercantiliza mediante redes sociales que cuantifican tus conexiones. Espiritualidad se vende en cursos de mindfulness y retiros de yoga. Incluso el tiempo libre se convierte en industria del entretenimiento donde consumes experiencias empaquetadas. Entonces no hay refugio fuera del mercado porque ha colonizado la totalidad de la existencia. Las relaciones humanas quedan mediadas y cosificadas por la forma mercancía, perdiendo su carácter directo. No te relacionas con las personas que produjeron tu ropa. No conoces a los agricultores que cultivaron tu comida. Tus conexiones con otros humanos están mediadas por cadenas de mercancías donde cada uno es consumidor anónimo de productos de otros anónimos. Esta mediación universal destruye la solidaridad directa entre seres humanos que reconocen mutuamente su humanidad común. Te relacionas con cosas, no con personas. ¿Cómo afecta esto tu conciencia? Empiezas a pensar mediante categorías cosificadas, tratando a las personas como cosas con valor cuantificable. Evalúas a otros según su utilidad para tus propósitos, como evalúas herramientas según su eficiencia. Tus propias cualidades humanas las percibes como capital que invertir. Tu educación es inversión en capital humano. Tu personalidad es marca que comercializar. Esta autocosificación es alienación total, donde te has convertido en mercancía para ti mismo, perdiendo contacto con tu humanidad. Hasta el arte auténtico enfrenta la amenaza constante de conversión en mercancía bajo el capitalismo avanzado. Obras que fueron creadas como expresión crítica opuesta al sistema son absorbidas por el mercado del arte, donde se compran y venden como inversiones financieras. Pinturas revolucionarias cuelgan en salones de millonarios que las compraron no por su contenido crítico, sino como activos que aumentan de valor. Entonces incluso la resistencia artística es neutralizada mediante incorporación al mercado que convierte todo en mercancía. La alienación ya no es solo del trabajador respecto a su producto como analizaba Marx, sino alienación total que penetra cada dimensión de la existencia. Estás alienado de la naturaleza que percibes solo como recurso explotable. Estás alienado de otros humanos que son competidores o medios para tus fines. Estás alienado de ti mismo porque tu propia subjetividad está formada por lógica mercantil. Entonces no hay yo auténtico presocial que recuperar mediante revolución. La alienación te constituye desde el inicio bajo el capitalismo tardío. Las esperanzas marxistas de que la clase trabajadora superaría esta alienación mediante revolución se han frustrado porque la integración es completa. Los trabajadores consumen los mismos productos culturales que los burgueses.
aspiran a los mismos estilos de vida, aceptan la lógica del sistema porque parece la única racionalidad posible. Entonces, la crítica de la economía política debe expandirse hacia crítica de la cultura que reproduce la dominación en el nivel de la conciencia. El fetichismo se extiende a las relaciones sociales, mismas que aparecen como naturales e inevitables cuando son construcciones históricas transformables. La competencia económica parece ley natural, como la gravedad cuando es estructura social específica del capitalismo. La jerarquía entre jefes y subordinados parece orden natural cuando es organización particular del trabajo, bajo ciertas relaciones de producción. Esta naturalización de lo social es ideología más efectiva que argumentos explícitos, porque opera en nivel prerreflexivo donde las cosas simplemente parecen ser como son sin alternativa imaginable. La mercancía como forma universal estructura la percepción misma de la realidad. Aprendes a ver todo mediante lentes de valor de cambio. Evalúas experiencias según su precio. Vacaciones caras deben ser mejores que baratas. Juzgas a personas según su riqueza visible. Mides tiempo en dinero, cuánto ganas por hora. Esta colonización de la percepción por la forma mercancía hace que alternativas a la lógica mercantil se vuelvan literalmente impensables. No puedes imaginar mundos sin precios, sin mercados, sin competencia, porque estas categorías estructuran tu pensamiento desde el nivel más básico. La única salida sería transformación social que aboliera la forma mercancía misma. No solo redistribución más justa de mercancías, sino superación de la lógica que convierte todo en mercancía. Pero esta transformación es casi imposible de concebir cuando la alienación es tan completa que hasta tu capacidad de imaginar alternativas está mercantilizada. El pensamiento crítico debe mantener viva la memoria de que las cosas podrían ser diferentes sin poder especificar exactamente cómo. Preservar la conciencia del daño sin promesas de redención garantizada. Una sinfonía de Schoenberg suena disonante, agresiva, rechaza las armonías placenteras que el oído espera. Mucha gente la encuentra desagradable y prefiere música más accesible. Pero Adorno ve en esta dificultad precisamente el valor de la obra. El arte autónomo debe resistir la integración al sistema cultural que lo convertirá en entretenimiento consumible. Debe mantener su aspereza, su resistencia a la comprensión fácil, su negativa a proporcionar placer inmediato, porque esta dificultad misma es su forma de criticar una sociedad que reduce todo a satisfacción instantánea sin profundidad. El arte autónomo se caracteriza por su resistencia a servir funciones externas, ya sean políticas o comerciales. No debe convertirse en propaganda que sirve a partidos políticos transmitiendo mensajes ideológicos explícitos, porque esto lo reduce a instrumento de fines ajenos al arte mismo. Tampoco debe servir al entretenimiento comercial proporcionando diversión fácil que vende boletos, porque esto lo subordina a la lógica del mercado. Su autonomía consiste precisamente en rechazar estas funciones utilitarias manteniendo distancia crítica respecto a las demandas sociales. Esta negativa a las funciones impuestas es ya crítica social, aunque no contenga mensaje político explícito. Cuando una obra rechaza ser entretenimiento agradable, está criticando implícitamente una sociedad que solo valora lo que proporciona placer inmediato. Cuando rechaza ser propaganda, está afirmando que la verdad artística no se reduce a utilidad política. Entonces la forma misma de la obra que resiste la apropiación es su contenido crítico.
No necesitas letras revolucionarias si la estructura musical desafía las expectativas condicionadas por la industria cultural. ¿Por qué el arte difícil tiene mayor valor crítico que el arte accesible? Porque la dificultad obliga al receptor a esforzarse, a salir de sus hábitos perceptivos, a cuestionar sus expectativas. Cuando una obra te exige trabajo para comprenderla, estás siendo tratado como sujeto activo capaz de pensamiento complejo, no como consumidor pasivo que simplemente ingiere productos prefabricados. Entonces la dificultad es respeto a tu capacidad crítica, mientras la facilidad es condescendencia que te trata como incapaz de esfuerzo intelectual. El arte verdadero mantiene su distancia crítica del mundo administrado, rechazando reconciliarse con la realidad existente. No ofrece imágenes consoladoras de armonía cuando la sociedad está desgarrada. No promete que todo está bien cuando hay sufrimiento real. Su negatividad, que se niega a afirmar lo existente, es su verdad. Las obras que proclaman reconciliación prematura, cuando la reconciliación genuina es imposible bajo las condiciones actuales, son mentira estética que cumple función ideológica de ocultar las contradicciones. La forma artística radical es en sí misma crítica social objetiva sin necesidad de contenido político explícito. Cuando Schoenberg abandona la tonalidad tradicional, no solo está experimentando técnicamente, sino criticando objetivamente una sociedad que se aferra a formas heredadas, negándose a reconocer que las condiciones han cambiado. La disonancia musical refleja la disonancia social. La fragmentación de la forma refleja la fragmentación de la experiencia bajo el capitalismo. Entonces hay verdad social sedimentada en las formas artísticas que lees correctamente cuando comprendes que no son arbitrarias, sino históricamente necesarias. Las consecuencias son paradójicas. El arte debe ser inútil para ser verdadero. Debe negarse a servir propósitos prácticos para preservar su función crítica. Pero esta inutilidad misma lo hace vulnerable a la incorporación como mercancía de lujo que coleccionistas compran precisamente por su prestigio de autonomía. Entonces, la autonomía estética está siempre amenazada por el mercado que convierte la resistencia misma en producto vendible. El arte oscila entre autonomía crítica e integración mercantil sin poder escapar completamente de esta tensión. La música atonal, la pintura abstracta, la poesía hermética mantienen su resistencia mediante complejidad que frustra el consumo fácil. No puedes escuchar Schoenberg distraídamente como música de fondo. No puedes mirar un Mondrian como decoración agradable. Exigen atención concentrada, esfuerzo interpretativo, disposición a abandonar expectativas cómodas. Esta exigencia es su dignidad, pero también su debilidad, porque excluye a las masas que no tienen tiempo ni preparación para el esfuerzo requerido. El arte autónomo corre riesgo de volverse elitista, accesible solo a especialistas educados. Pero ceder a la accesibilidad inmediata sería traición peor. El arte que se adapta completamente a las expectativas del público masivo pierde su función crítica, convirtiéndose en entretenimiento que confirma lo existente. Mejor mantener la dificultad excluyendo temporalmente a muchos, pero preservando la posibilidad de experiencia genuina para quienes se esfuercen, que sacrificar la verdad artística por popularidad que solo reforzaría la dominación. Esta es la tragedia del arte bajo el capitalismo tardío. Debe elegir entre pureza crítica que lo aísla o accesibilidad que lo neutraliza. El compromiso del arte no es con partidos políticos ni con movimientos sociales, sino con la verdad de la experiencia bajo la dominación. Cuando es fiel a esta verdad, cuando articula honestamente la contradicción, la fragmentación, el sufrimiento que el sistema produce, está cumpliendo función política más profunda que la propaganda explícita.
No te dice qué hacer ni te ofrece programa de acción. Simplemente te confronta con la realidad que el sistema quiere que olvides. Esta confrontación dolorosa con la verdad es el servicio que el arte autónomo presta a la emancipación posible sin poder garantizarla ni especificar sus formas. Un cuarteto de Beethoven termina y sientes que has comprendido algo sobre el sufrimiento humano sin que nadie te lo haya explicado mediante palabras. La música no contiene mensaje proposicional que puedas traducir al lenguaje conceptual, pero hay conocimiento genuino en esa experiencia. Se llama a esto contenido de verdad de la obra de arte, distinguiéndolo radicalmente de verdad proposicional de la ciencia o la filosofía. Las obras no afirman tesis verificables empíricamente, sino que revelan aspectos de la realidad mediante su construcción formal específica que ningún concepto podría capturar del mismo modo. Este contenido de verdad está sedimentado en la forma artística, no en el tema explícito que la obra aborda. Puedes escribir novelas sobre injusticia social que sea artísticamente fallida y por tanto falsa, aunque el tema sea importante. Inversamente, puedes escribir sobre tema trivial de manera que revele verdades profundas mediante la construcción formal. Las tensiones internas de la obra, cómo los elementos se relacionan entre sí, las contradicciones que la estructura incorpora sin resolver, todo esto constituye su verdad que supera las intenciones conscientes del autor. Las contradicciones formales de una obra lograda revelan objetivamente las fisuras del mundo administrado que la produjo. Cuando una sinfonía de Mahler oscila violentamente entre lo sublime y lo vulgar, entre lo trágico y lo banal, esta oscilación no es defecto técnico, sino registro objetivo de una realidad desgarrada, donde coexisten extremos irreconciliables. La obra no representa esa contradicción mediante descripción, sino que la encarna en su propia estructura. Eres confrontado directamente con la tensión, no informado sobre ella desde fuera. ¿Qué es la mímesis que se rescata del desprecio platónico? Platón había expulsado a los poetas de su república ideal porque la mímesis, la imitación, era copia de copia alejándose 3 veces de la verdad, pero la mímesis se reivindica como aproximación no dominadora al objeto que contrasta con el conocimiento conceptual que subsume violentamente lo particular bajo universales. Cuando imitas algo, te acercas respetuosamente sin intentar controlarlo. Preservas su otredad en lugar de reducirla a categorías familiares. Esta capacidad mimética fue reprimida por la razón instrumental, pero sobrevive en el arte. El arte rescata la capacidad mimética que la civilización occidental reprimió en su desarrollo hacia racionalidad instrumental dominadora. El niño pequeño juega imitando animales, objetos, otros humanos. Esta imitación es forma de conocimiento mediante identificación corporal, no mediante concepto abstracto. Pero la educación moderna reprime este juego mimético entrenando al niño en pensamiento conceptual que domina los objetos clasificándolos. Solo el arte preserva el espacio donde la mímesis puede operar sin subordinarse completamente a la racionalidad instrumental. La mímesis artística no es copia fotográfica de la realidad, sino aproximación que transforma. Cuando Picasso pinta un rostro descompuesto, en planos geométricos está siendo mimético en sentido profundo, aunque no reproduzca literalmente las apariencias. Capta algo esencial sobre la fragmentación moderna que la fotografía realista no alcanzaría. Entonces la mímesis verdadera penetra bajo la superficie de las apariencias para revelar estructuras profundas que la percepción ordinaria no capta, porque está organizada por la razón instrumental. Las obras de arte oscilan dialécticamente entre construcción racional y momento mimético sin que ninguno domine completamente. Necesitan estructura formal que organiza los materiales mediante principios racionales.
Beethoven no improvisa caóticamente, sino que construye desarrollos temáticos rigurosos. Pero esta construcción debe servir al momento mimético, donde la obra se aproxima a su objeto sin subsumirlo. Si la construcción racional domina completamente, obtienes formalismo vacío. Si la mímesis opera sin construcción, obtienes expresionismo informe. Las grandes obras mantienen tensión productiva entre ambos. El contenido de verdad de una obra no es eterno, sino histórico. Lo que era verdadero en cierta época puede volverse falso cuando cambian las condiciones sociales. Las armonías consonantes que en el siglo XVIII expresaban verdad sobre un mundo todavía relativamente integrado, se vuelven mentira en el siglo XX, donde la realidad está desgarrada. Schoenberg no abandona la tonalidad por capricho, sino porque la disonancia se ha vuelto necesaria para decir verdad sobre un mundo fracturado. Entonces las formas artísticas tienen historicidad, no son esquemas intemporales que aplicar mecánicamente. La interpretación de obras busca descifrar su contenido de verdad sin traducirlo completamente a conceptos que lo agotarían. Puedes acercarte mediante análisis cuidadoso de las tensiones formales, los materiales usados, las relaciones entre elementos, pero siempre queda resto que resiste la conceptualización completa porque la verdad artística no es proposicional. Entonces la crítica de arte no reduce la obra a mensaje parafraseable, sino que la hace hablar, mostrando cómo su construcción específica revela aspectos de la realidad que el pensamiento discursivo no alcanza. Este carácter enigmático del arte es su esencia, no defecto que superar mediante mejor interpretación. La obra permanece opaca incluso después del análisis más exhaustivo, porque su verdad reside en su configuración única que ningún concepto puede duplicar. La teoría puede iluminar cómo funciona la obra, pero no puede sustituirla ni agotar su significado. Por eso necesitas volver a la obra misma repetidamente. Cada encuentro revela nuevos aspectos que el análisis conceptual no había captado. La infinitud interpretativa del arte genuino prueba su riqueza de contenido que excede toda formulación discursiva definitiva. La Escuela de Frankfurt desarrolló lo que llamaron teoría crítica, distinguiéndola explícitamente de teoría tradicional que busca conocimiento neutral de la realidad sin cuestionar las condiciones sociales que hacen posible ese conocimiento. Horkheimer escribió en 1937 el ensayo fundacional, donde establecía que la teoría crítica no puede separar conocimiento y emancipación. No busca simplemente describir cómo funciona la sociedad, sino revelar las estructuras de dominación para contribuir a su superación. Entonces, desde el inicio, hay compromiso con la transformación social, no con neutralidad imposible. Esta crítica social revela la dominación analizando cómo funciona el sistema, pero sin prescribir modelos detallados de sociedad futura. Se desconfía profundamente de los utopistas que diseñan planos arquitectónicos de la sociedad perfecta, especificando exactamente cómo debe organizarse cada aspecto de la vida colectiva. Estas utopías positivas que prometen paraísos futuros han justificado frecuentemente violencia presente. Si sabes exactamente cómo debe ser el futuro, puedes justificar cualquier medio para alcanzarlo, incluyendo la represión de quienes no comparten tu visión. El momento utópico de la teoría crítica es negativo, no positivo. Consiste en saber con claridad lo que no queremos, lo que debe ser abolido, lo que no puede continuar, sin pretender saber exactamente lo que debería reemplazarlo. Rechazas la explotación del trabajo sin tener modelo completo de cómo organizar la producción en sociedad emancipada. Rechazas la administración total de la vida sin saber exactamente cuánta organización social es necesaria. Esta modestia epistemológica protege contra el autoritarismo de quienes conocen el destino de la historia. ¿Por qué resistir la tentación de imaginar concretamente
la sociedad liberada? Porque cualquier imagen que construyas desde el presente estará condicionada por las categorías del presente. No puedes pensar genuinamente lo nuevo usando conceptos de lo viejo. Entonces las utopías positivas proyectan fantasías que mezclan elementos del presente idealizado con deseos de escapar que no alcanzan verdadera alteridad. Mejor mantener la utopía como horizonte negativo que orienta la crítica sin fijarse en contenido positivo que inevitablemente traiciona la promesa de alteridad radical. La teoría crítica analiza las estructuras de poder desde la perspectiva de los que sufren, no desde neutralidad imposible. El conocimiento social no puede ser neutral porque toda posición desde la cual conoces está socialmente situada, pero puedes elegir conscientemente tu perspectiva. La teoría burguesa tradicional adopta implícitamente perspectiva de los dominadores, tratando el sistema como natural. La teoría crítica adopta explícitamente perspectiva de los oprimidos para quienes el sistema es problema que resolver. Esta parcialidad consciente es más honesta que la pretensión de neutralidad que oculta su propia parcialidad. Busca la emancipación mediante negación determinada, no mediante síntesis que promete resolver todas las contradicciones. La negación determinada es concepto hegeliano que se recupera pero modifica. Niega aspectos específicos de la realidad existente, mostrando por qué son falsos o inadecuados, pero sin pretender alcanzar síntesis superior que reconcilie todo. Cada negación abre nuevas contradicciones que requieren nuevas negaciones en proceso potencialmente infinito. No hay punto final donde alcanzas la verdad completa y puedes descansar. Las implicaciones metodológicas distinguen teoría crítica de ciencia social positivista. El positivismo busca leyes generales que expliquen regularidades observadas como si la sociedad fuera naturaleza que estudiar objetivamente. Pero la sociedad es producto histórico de acción humana que podría ser diferente. Las regularidades que observas no son leyes naturales, sino resultado de estructuras de poder que se reproducen. Entonces el propósito de conocerlas no es predecir mejor, sino transformar las condiciones que las producen. La teoría crítica mantiene viva la tensión entre lo que es y lo que podría ser sin resolver esta tensión mediante imágenes consoladoras de reconciliación futura. Experimentas esta tensión como malestar, como negativa a aceptar lo existente como necesario, como memoria de promesas incumplidas de libertad e igualdad. Este malestar es motor de la crítica, no obstáculo que superar. Cuando desaparece el malestar, desaparece también el impulso transformador y te adaptas cómodamente a la dominación. Las dificultades son enormes. Si rechazas utopías positivas, ¿cómo orientas la acción política práctica que necesita objetivos concretos? Si adoptas perspectiva de los oprimidos, ¿cómo evitas romantizar su conciencia que está frecuentemente deformada por la ideología dominante? Si mantienes tensión permanente sin resolución, ¿no caes en crítica estéril que nunca propone alternativas? No hay respuestas fáciles a estas preguntas. Se reconoce que la teoría crítica debe navegar estas aporías sin pretender haberlas superado definitivamente. La teoría crítica rechaza la separación positivista entre hechos y valores que supuestamente permitiría ciencia social neutral. Los hechos sociales están cargados de valor desde su constitución porque la sociedad misma está estructurada por relaciones de poder. Describir neutralmente estas relaciones es ya tomar posición a favor de su perpetuación. La objetividad genuina requiere tomar partido conscientemente por la emancipación,
no fingir neutralidad imposible que solo oculta complicidad con la dominación. Esta inversión de los criterios positivistas de cientificidad es escándalo para la academia tradicional, pero necesidad para pensamiento que aspira a verdad sobre realidad distorsionada por la dominación. Miras el cielo nocturno y reconoces constelaciones. La Osa Mayor, Orión. Estas figuras no existen objetivamente en el cielo, sino que emergen cuando conectas ciertas estrellas, ignorando otras. Diferentes culturas han visto constelaciones distintas en el mismo cielo porque organizan las estrellas según sus propios esquemas interpretativos. Pero una vez que ves una constelación, ilumina algo real sobre la distribución de esas estrellas particulares, aunque la figura sea tu construcción. Walter Benjamin usó esta metáfora para describir método filosófico, y Adorno la adoptó aplicándola a su materialismo crítico. Los conceptos deben organizarse como constelaciones alrededor del objeto que intentas comprender en lugar de derivarse jerárquicamente desde principios primeros. La filosofía tradicional desde Aristóteles había buscado axiomas fundamentales, desde los cuales deducir todo lo demás mediante cadenas de razonamientos. Pero este modelo arquitectónico impone estructura previa al objeto en lugar de dejarlo revelarse según su propia lógica. La constelación, en cambio, surge del objeto mismo, cuando múltiples conceptos lo iluminan simultáneamente desde ángulos diferentes sin subordinarse a principio único. Este método rechaza jerarquías conceptuales, donde unos conceptos son más fundamentales que otros, derivándose todos de principios supremos. En una constelación, cada estrella tiene su propio brillo contribuyendo al efecto total, sin que ninguna sea fundamento de las otras. Del mismo modo, cada concepto que aplicas al objeto aporta su propia iluminación parcial, sin que ninguno sea el concepto maestro que contiene a los demás. Entonces, el pensamiento se vuelve policéntrico en lugar de jerarquizado, evitando el autoritarismo implícito en sistemas con fundamentos absolutos. No hay concepto privilegiado que capture la esencia del objeto, sino juego de tensiones iluminadoras entre múltiples perspectivas. Cuando intentas comprender el fascismo, por ejemplo, necesitas conceptos económicos que analizan la crisis capitalista, conceptos psicológicos que examinan la mentalidad autoritaria, conceptos culturales que estudian la propaganda, conceptos históricos que rastrean antecedentes. Ninguno de estos conceptos por sí solo explica el fascismo, pero juntos formando constelación, iluminan el fenómeno desde múltiples lados, revelando su complejidad irreducible. El pensamiento constelativo no domina el objeto mediante conceptos que lo subsumen, sino que lo deja brillar en su no identidad. Recuerdas que el concepto nunca agota completamente su objeto. Siempre hay resto que escapa. La constelación reconoce esta inadecuación fundamental usando múltiples conceptos, precisamente para rodear lo que ninguno captura solo. Entonces es método que respeta la alteridad del objeto, en lugar de violentarla mediante reducción a esquemas previos. El objeto conserva su misterio, incluso después del análisis más penetrante. La constelación ilumina lo específico del objeto que el concepto aislado no alcanza, porque lo específico emerge de relaciones únicas entre características. Cuando analizas una obra de arte particular, su singularidad no consiste en tener propiedades que ninguna otra tiene, sino en combinar propiedades de manera única. Esta combinación específica solo se capta cuando múltiples conceptos iluminan simultáneamente, revelando cómo se relacionan en este caso particular. Entonces, la constelación es método apropiado para captar particularidad sin reducirla a caso de ley universal.
Benjamin había desarrollado este método en su libro sobre el drama barroco alemán, donde en lugar de definir esencia del barroco, mediante concepto universal, reunía fenómenos barrocos específicos, dejando que su yuxtaposición revelara afinidades. Se aplica estrategia similar en toda la obra filosófica, construyendo análisis mediante acumulación de observaciones que se iluminan mutuamente sin fundirse en síntesis superior. Entonces, la forma misma de los textos, con su estilo paratáctico que coloca ideas una junto a otra sin subordinaciones lógicas, rígidas, refleja el método constelativo. Las ventajas incluyen flexibilidad interpretativa, donde puedes reorganizar la constelación según lo que quieres iluminar. Si examinas el fascismo desde ángulo económico, priorizas ciertos conceptos. Si lo examinas desde ángulo psicológico, priorizas otros. Pero todos permanecen disponibles en la constelación sin que ninguno sea definitivo. Esta pluralidad perspectivista evita dogmatismo de quien cree haber encontrado la explicación única que todos deben aceptar, reconociendo que diferentes ángulos revelan verdades parciales complementarias. Las dificultades incluyen que el método puede parecer arbitrario sin criterio claro para seleccionar qué conceptos incluir en la constelación. Si cualquier combinación es legítima, ¿cómo distingues interpretaciones iluminadoras de proyecciones arbitrarias? La respuesta sería que el objeto mismo resiste interpretaciones inadecuadas. Si tus conceptos no captan nada real sobre el objeto, la constelación no ilumina nada. Entonces hay control empírico, aunque no haya algoritmo mecánico para garantizar interpretación correcta. Requiere juicio cultivado mediante experiencia que reconoce cuando una constelación funciona. Este método materialista crítico, inspirado en Benjamin, se distingue tanto del idealismo hegeliano, que construye sistemas cerrados, como del materialismo vulgar, que reduce todo a determinación económica. Preserva complejidad reconociendo múltiples determinaciones que interactúan sin que ninguna sea causa última. Entonces la constelación es apropiada para una realidad que es ella misma compleja, contradictoria, sobredeterminada, resistiendo la reducción a esquemas simples que satisfacen el deseo de claridad, pero traicionan la verdad. El pensamiento constelativo es también pensamiento paratáctico que coloca elementos uno junto a otro sin conectores lógicos que impongan jerarquía. Los ensayos adornianos frecuentemente yuxtaponen observaciones aparentemente dispares, confiando en que el lector verá las conexiones. Esta exigencia al lector es respeto a su inteligencia, pero también dificultad que hace los textos densos y difíciles. Sin embargo, esta dificultad es fidelidad al objeto que es él mismo complejo, resistiendo exposición simplificada. El estilo refleja el contenido. Ambos rechazan la claridad falsa que solo se alcanza mediante violencia simplificadora contra la realidad contradictoria.